Buenas tardes, en este video voy a hacer una exposición acerca del teorema de Stokes. Esta exposición la voy a dividir en tres partes. Primero voy a explicar más o menos el contexto histórico de la creación de este teorema y dar una pequeña definición teórica. La segunda parte voy a hacer una explicación gráfica del teorema. Y por último voy a hacer una explicación y representación del modelo matemático, es decir, de la fórmula del teorema de Stokes. El teorema de Stokes recibe el nombre gracias a su fundador, quien fue George Gabriel Stokes, quien es el que aparece acá. Pero hay una pequeña polémica respecto a esto, ya que muchos afirman que el matemático William Thomson, quien es el que aparece acá, ya lo había formulado 4 años antes de que Stokes lo diera a la luz. Eso se dice porque William y Stokes hablaban bastante por correspondencia y hay registros de que en una de esas cartas William ya le envía el teorema a Stokes, sino que Stokes 4 años después lo formula como una pregunta en el examen de los premios de Smith, que era muy famosa ese evento en ese tiempo entre los matemáticos, y ahí dio a conocer el teorema. Eso fue en 1854. Gracias a esto se vuelve famoso el teorema y también Stokes, y gracias a eso le dan su nombre al teorema. Respecto a la definición del teorema de Stokes, muchos dicen que este simplemente es el teorema de Green, pero en tres dimensiones, puesto que se relaciona la integral de superficie del rotacional de un campo vectorial con la integral de línea alrededor de la frontera de esta superficie. Es un poco complejo de entender, pero imaginémonos acá un huevo, que lo partimos por la mitad. Partimos un huevo por la mitad, acá está la imagen, y este circulito, el círculo que se ve ahí, que queda abajo, que queda como de base, es la curva donde se aplica la integral de línea y el resto de la superficie pues es la integral de superficie. Esta es la relación que mediante de manera gráfica podemos ver que tiene el teorema de Stokes con el teorema de integral de línea. Vamos a explicarlo de una manera más detallada, de manera gráfica. Bueno, ahora para explicar de manera gráfica el teorema de Stokes me voy a apoyar de ese recurso tecnológico que es un tablero virtual. Como les decía anteriormente, en mi opinión, la figura más fácil, la superficie más fácil para comprender ese teorema es imaginarse que se parte un huevo por la mitad. Vamos a dibujar la mitad de un huevo. Esa sería la base, esa sería la demás parte. Bueno, vamos a fragmentarla para que se denoten mejor las propiedades. Aquí, hasta acá. Con esa figura es realmente sencillo entender ese teorema. Bueno, vamos a denotar tres cosas de esa superficie, pero para mi opinión la más importante es esta de abajo, este círculo de abajo, esta base. ¿Por qué? Porque este círculo es la frontera y este círculo, como es una curva, se genera mediante una integral de línea y es el que genera la relación entre la integral de línea y la integral de superficie. Vamos a denotarlo con color rojo. Vamos a ponerle el nombre de C. Esta curva es supremamente importante. Las otros dos elementos que me importa esa superficie, obviamente el resto de la superficie que vamos a denotarla como S, y un vector normal que sale perpendicular a cada punto de la superficie. Vamos a dibujarlo así. Las últimas dos cosas antes de pasar al modelo matemático es que esa superficie siempre se genera de manera positiva, siempre de manera positiva, eso es importante tenerlo en cuenta, siempre se genera de manera positiva. Y que pues ya sabemos a qué equivale S y C, pues S por ser una superficie se genera mediante una función vectorial de dos parámetros. En este caso vamos a llamarla R, que por general los dos parámetros siempre se conocen como O y V. Y C pues se genera mediante un parámetro, ya que solo es una curva. Vamos a llamarla L, por ejemplo. L de T, por ejemplo.
Listo, ahora pasemos al modelo matemático. Eso es lo que nos importaba de la parte gráfica. Bueno, ya para terminar voy a explicar el modelo matemático, es decir, la fórmula que nos dice que la integral de línea, vamos a escribir la fórmula de la integral de línea, que es la integral se nota por c, del campo vectorial f por dr es equivalente acá, es equivalente, o se puede, en vez de hacer la integral de línea, también se puede hacer la integral de superficie, que es la doble integral la doble integral del rotacional del campo de f por el diferencial de superficie, acá, f por diferencial de superficie. Acá todo lo definido, todo lo que hemos hablado se condensa acá. Se puede, acá está la relación, se ve directamente. Que se puede utilizar cualquiera de las dos fórmulas dependiendo de cuál sea la más conveniente en específicamente cada caso, cada problema. Vamos por último a recordar pues algunos conceptos que pertenecen a cada fórmula. Acá en la integral de línea pues sabemos que f es el campo vectorial que se define pues, mediante sus dobles componentes. Por ejemplo acá f, acá está la notación básica del campo vectorial que hace parte de la integral de línea. Y acá, pues para recordar que el rotacional de f, pues es el vector lambda, eh, nabla, el vector nabla, producto cruz, el campo vectorial. Bueno, sabemos que ese producto cruz se hace por medio de un determinante y pues nos da esa parte de la integral de superficie. Y el ds, que el ds es bastante importante, que el diferencial de superficie, va a ser igual a la derivada de respecto a u, que es el primer parámetro. O sea, acá, la derivada parcial de u, que es el primer parámetro, ya lo hemos visto en la parte gráfica, que es u y v, el doble parámetro de la función vectorial de la superficie. Producto cruz, producto cruz, la derivada parcial, pero ahora con respecto a v, que es el segundo parámetro de la función vectorial de la superficie. Y listo, acá ya está lo que significa cada parte de cada término de las dos integrales, tanto de la lineal como de la superficie, la integral de línea. Y pues eso se aplica dependiendo, como decía antes, dependiendo del problema. Algunas veces va a ser más conveniente aplicar la integral de línea y a veces va a ser más conveniente aplicar la integral de superficie. Entonces depende del contexto que se necesite. Aquí finaliza el video. Espero haber explicado los temas de una forma detallada y que se haya entendido. Y espero todo haya quedado claro. Muchas gracias y hasta luego.